Señor les continúe bendiciendo, hermanos, una vez más con ustedes. En esta ocasión vamos a tratar el tema el Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apocalipsis 2. Escribe el ángel a la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra y en que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces, vemos que el Señor Jesucristo se identifica en cada iglesia, trata el asunto en cuestión y anima con una promesa. Entonces, la columna, dice un hermanito, dice la columna vertebral de la profecía. Entonces, siempre la profecía está basada en la palabra. Y vamos a leer Primera de Corintios 14:3. Dice así. Corintios 14:3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Vemos los ingredientes de la profecía. Entonces, para que lo tenga muy presente y sepa cómo va la columna vertebral de la profecía. Entonces también dice que anda en medio de los 7 candeleros. Entonces, los 7 candeleros representan las 7 iglesias. Entonces, el Señor Jesucristo anda en medio de ellos para estar al tanto de todas las cosas que suceden en cada iglesia. Entonces, antiguamente los candeleros se prendían con aceite. ¿Qué representa el aceite? Las oraciones suyas y mías. Pero vamos a leer Primera de Samuel 16:13 para que usted vea qué adquiere con la oración. Entonces vamos a leer Samuel 16:13. Dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que trae la oración? Unción. Entonces, ¿cómo cuidamos el Espíritu Santo? Con la oración, hermano. Porque el Señor Jesucristo siempre habla y nos trata como una relación de esposo a esposa o la novia. Entonces, si una pareja no habla, no tiene comunicación, pues difícilmente se va a poder entender, ¿cierto? Entonces, vamos a seguir con Apocalipsis 2:8. Y dice así: escribe el ángel a la iglesia en Esmirna, el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Entonces el Señor Jesucristo se describe. Vamos a leer en Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Es como el Señor se describe a Él mismo. Entonces hace referencia como a un alfabeto espiritual. Si usted conjuga cada letra, usted puede escribir y escribir y escribir. Se escriben libros. Para todo necesitamos las letras, por decir. Entonces es como una descripción del Señor Jesucristo. Él es el alfabeto espiritual. El primero, el postrero. Y dice también, el que estuvo muerto y vivió. Entonces hace
hace referencia que con su muerte nosotros fuimos redimidos del pecado. Y vamos a leer Colosenses 1:18. Dice Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. O sea, que siempre le demos la excelencia al Señor Jesucristo. Entonces, para que tengamos en cuenta que el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia, nosotros somos el cuerpo. Siempre tenemos que estar dirigidos por la cabeza, siempre, hermano, siempre la iglesia tiene que estar dirigida por la cabeza. Y entonces vamos a leer también el 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz. ¿Por qué? Porque nosotros éramos enemigos de Dios. El Señor Jesucristo, lo estamos leyendo, que murió para reconciliarnos con el Padre. Entonces, vamos a leer Efesios 1:7. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre en el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces, ¿la gracia qué es, hermano? Un regalo inmerecido. El Señor Jesucristo, Él era un hombre santo y Él se vino de su trono, se hizo hombre para morir en la cruz, para redimirnos del pecado. Redimir quiere decir quitar culpa, quitar culpa, quitar pecado. Entonces vemos todo lo que el Señor Jesucristo hizo. Por eso Él enfatiza en esta iglesia el que estuvo muerto y vivió. Y también el mensaje que cada cristiano debe dar, que el Señor Jesucristo estuvo muerto, lo enterraron y resucitó al tercer día. Vamos ahora a leer Apocalipsis 2:12. Dice así: escribe el ángel a la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. La espada aguda representa 2 aristas y esto representa el juicio de Dios. Vamos a leer en Hebreos, vamos a leer en Santiago 1:22. Entonces, dice así en Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Entonces vemos aquí, hermanos, que si no somos hacedores de la palabra, entonces, hermanos, si somos tan solo oidores y no hacedores, pues no somos un cristiano redimido. Porque si no hacemos lo que el Señor Jesucristo establece en su palabra, si somos, como dicen por ahí, simpatizantes, hermano, pues realmente ahí no hay una remisión de pecados, porque las personas, los simpatizantes, no son conscientes de el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. No tenemos que ser tan solo oidores, lo dice la palabra, hacedores también. Y vamos a leer también Hebreos 9:22.
y casi todo es purificado según la ley. Con sangre y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, hermanos, vemos que sin sangre no hay remisión de pecados, porque la remisión, vemos en el Antiguo Testamento que cada persona llevaba un cordero según fuera su capacidad económica para redimir, para que fuera redimido del pecado. Entonces, la redención es quitar culpa, la expiación es quitar la culpa del pecado. Entonces, bueno, el Señor Jesucristo enfatiza en esta iglesia de que Él murió y volvió a vivir. Vamos ahora con Apocalipsis 2:18 y vamos a leer. Y escribe el ángel a la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Entonces, dice, ojos como llama de fuego. Son dos rayos láser que el Señor tiene para escudriñar todas las cosas, hermano. Y Él atraviesa toda apariencia, todo ser humano, lo escudriña la mente, el corazón. Entonces, vamos a leer entonces sus pies semejantes al bronce bruñido significa que el bronce bruñido es una mezcla de dos metales, bronce con estaño y otros metales, para hacer un material muy resistente, mucho más resistente. Entonces, vemos que representa el juicio de Dios para hallar toda contaminación y artimañas y fornicación de la iglesia, porque si usted ve en la iglesia, el mensaje de la iglesia en Tiatira es donde toleran a Jezabel. Entonces ella incitaba a fornicar al pueblo de Dios. Entonces Jezabel es un espíritu, Balaán y Jezabel es un espíritu inmundo que opera en las iglesias. Son espíritus inmundos, por eso el Señor los contempló en las 7 iglesias. Entonces, vamos a leer 1 Corintios 5:6. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Entonces vemos aquí, hermanos, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Para qué le echan levadura al pan? Hermanos, prácticamente un engaño, porque si a un poquito de masa tiene levadura, pues esa masa va a aumentar y el pan se ve mucho más grande. A esto se refiere. Entonces, que aquí vemos que si hay levadura, la levadura, ¿qué quiere decir, hermano? Que no se predica la palabra con honestidad. Entonces, esto lo que hace
es que daña la masa. Por eso dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso nosotros los mensajes que recibimos siempre tienen que estar basados en la palabra. Y siempre todo mensaje tiene que estar basado a la palabra. Y el que la enseña, sea el pastor, sea la pastora, sea el profeta, tiene que estar sujeto a la palabra, hermanos. Entonces, vamos a seguir aquí y vamos a leer también en Efesios 5:3. Efesios 5:3 dice así: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Mire, hermano, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Mire, hermano, entonces lo que dice, ni aún se nombre entre nosotros la fornicación, hermano, ni aún se nombre entre nosotros. Entonces, hermano, para que pese usted por usted mismo lo que dice la palabra, ni aún se nombre entre vosotros fornicación. Entonces, para que tenga muy en cuenta esta cita, hermano. Tenga muy en cuenta esta cita de Efesios 5:3. Ni aún se nombre entre vosotros fornicación. Vamos a seguir con Apocalipsis 3. Escribe el ángel a la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces, vamos a leer. Entonces, el 7 es un número perfecto o un número completado. Y vamos a leer los 7 espíritus. Vamos a ir a Isaías 11:2 y vamos a leer en Isaías 11:2. Dice así: y reposará sobre él reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de amor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Entonces vemos aquí, hermanos, los 7 espíritus. En la Biblia de estudio refiere esta cita, y pues yo creo que habla sobre los 7 espíritus, que es cuando Isaías, pues sabemos que profetizó el nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces vemos, dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor a Jehová. Hermano, sobre todo tenemos que tener estos espíritus, sobre todo el temor a Jehová, hermano. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo.
Entonces, vamos a leer 2 Tesalonicenses 2:11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque el Señor a veces le envía a gente un espíritu de mentira. Porque conociendo la verdad, hermanos, si apartan de la verdad para predicar cosas que ellos dicen ellos que Dios les habla cosas contrarias a la Biblia, hermano. Vemos hoy en día que la profeta dice que fue casada, que el profeta dice que se divorció de su primera esposa para casarse con otra. Hermano, lo estamos viendo, ni aún fornicación se nombra entre nosotros, hermano. Y si usted está en fornicación, amado pastor, amada pastora, yo le digo en el nombre del Señor Jesucristo, arrepiéntase y deje de predicar mentira, porque el profeta que enseña mentira es la cola. Lo dice en Isaías 9. El profeta que enseña mentira es la cola. Hermano, si usted está en fornicación, usted no puede enseñar la verdad. ¿Cómo va a enseñar la verdad, hermano? Si primero usted no sigue los estatutos de Dios, entonces ¿qué le está enseñando a la iglesia, hermano? Mire, hermano o hermana, recapacite. Por favor, yo le digo en el nombre del Señor Jesucristo. Recapacite, arrepiéntase, hermano. Hermano, yo le digo con toda la autoridad. Yo antes de yo estar de ser cristiana, yo tuve mi marido toda la vida. Hermano, cuando yo vi que era una piedra de tropiezo para el evangelio, dejé esa relación. La dejé. Y gracias al Señor me dio el don, dice Pablo, el don de la abstinencia. Hermano, si usted es casado, dice en la Biblia que sea esposo de una sola mujer. Entonces, hermano, yo le animo en el nombre del Señor Jesucristo a que enderece sus pasos, hermano. No sea que llegue allá usted a sorprenderse, hermano. Y que Dios les diga, apartados de mí, hacedores de maldad. O como vamos a ver ahorita más adelante en Mateo. Entonces, vamos a seguir con... Entonces, Dios a cada uno. Dios nos escudriña a usted y a mí. Y a cada uno nos va a pagar conforme a las obras de nuestras manos. A cada uno nos va a pagar según las obras, hermano. Y vamos a ver aquí en Apocalipsis 3:7. Entonces, vamos a ver acá. Escribe el ángel en la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces, hermano, en otra oportunidad les decía que la llave de David, el Señor Jesucristo está llamando a la puerta. Hermano, en usted y en mí está en abrir la puerta del corazón. Este es un llamado de Dios. Si usted de pronto está escuchando o va a escuchar esta transmisión, en Dios no hay casualidades, en Dios hay propósitos. Ábrale la puerta al Señor Jesucristo. Y Él se encargará de todo, hermano. Porque dice la palabra, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué? Para cambiar. Poder de Dios para libertar. Poder de Dios para sanar. Poder de Dios para obrar en cualquier situación, sea la que sea que usted tenga. Que lo van a matar, que X, que Y.
Dios tiene la solución a todos los problemas, porque yo presento un evangelio de poder, que es el que el Señor Jesucristo nos dejó por medio de los apóstoles. Y por su bendita misericordia tenemos la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, hermano, yo le animo en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, vamos a leer. Dice acá que vamos a referirnos a Mateo 25 del 1 al 12. Y dice así. Entonces dice así. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: ¿por qué no? Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad pues. Entonces, hermano, mire las vírgenes insensatas. Ellas se ocuparon de todo y por el cansancio no llenaron sus lámparas de aceite. Y escaseó el aceite, hermano. Oiga. Y mientras que fueron a comprar, ¿qué pasó? Que el Señor cerró la puerta. Y Señor, Señor, ábrenos. Mire lo que el Señor les contestó. Que no respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Mire, hermano. Mire, hermano. Arrepintámonos de nuestro mal camino. Velemos, hermano. Velad pues, porque no sabéis ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nadie lo sabe, hermano, ni siquiera el Señor Jesucristo. Dice la palabra que ni siquiera el Señor Jesucristo sabe. El único que sabe la venida del Hijo es el Padre. Entonces, hermano, apercíbase, hermano. Despiértase, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice la palabra. En el nombre del Señor Jesucristo yo le digo, hermano, despiértese en el Espíritu, hermano. Velad, velad y orad, porque no sabéis el día en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermano, la palabra velad significa que usted no debe dejar de orar en ningún momento, sea la circunstancia que sea el problema que sea. Que Satanás lo quiere matar, que Satanás esto, que Satanás... No importa, hermano. Cristo lo venció en la cruz del Calvario hace 2000 años. Reclame la victoria. ¿Cómo la reclama? Con oración y ayuno. Hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. Nos dice el Señor Jesucristo que aún cosas mayores haríamos. ¿Por qué dijo que aún cosas mayores haríamos? Mire a Josué. Josué detuvo el tiempo. Mire a Moisés. Abrió el mar y pasaron en tierra firme. ¿Por qué el Señor dice que aún cosas mayores haríamos? Porque los profetas ya habían hecho cosas mayores que las que Él hizo. El Señor Jesucristo vino a cumplir la ley de todos los profetas, hermano. Así que cíñase los lomos, hermano.
con el cinto de la verdad, hermano. Colóquese el yelmo de la salvación, la coraza de justicia. Cíñase los lomos con la verdad. Colóquese los zapatos del apresto del evangelio. El casco de la salvación, hermano. Entonces, hermano, tome la espada del Espíritu con que se apagan todos los dardos de fuego. La Biblia es una arma ofensiva y defensiva, hermano. Entienda, comprenda. La Biblia, la palabra, es un arma ofensiva y defensiva. Por eso, hermano, escudriñe la Biblia para que usted sepa cómo defenderse de los ataques del enemigo. Pese los espíritus, hermano. Lea la Biblia. ¿Cómo los pesa? Hermano, está diciendo que ni aún fornicación se nombra entre nosotros. Entonces, hermano, qué pena. Si usted va donde el pastor es recasado, pues qué pena tener que decirle, hermano, pero está fuera de la voluntad de Dios. Es un falso profeta. Entonces, hermano, estamos leyendo la Biblia. Estoy citando los versículos, hermano, para que usted coja su Biblia y los lea. Y se cerciore por usted mismo de que es la palabra de Dios. Entonces, hermano, apercíbese en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a leer ahora Apocalipsis 3. Apocalipsis 3:17. Perdón. 3:14. 3:14. Y escribe el ángel a la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Entonces vemos que el Señor Jesucristo también, Él también se identifica acá como el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Entonces, el amén es una palabra muy común en la Biblia, que implica certeza y veracidad. Certeza de las cosas y veracidad, verdad, dignas de confianza. Vamos a leer 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Entonces vemos aquí, hermanos, que todas las promesas que están en la Biblia se cumplen. Entonces, porque las promesas de Dios son en Él el sí y el amén. Entonces, esto es para la gloria de Dios, hermano. Porque Dios no es hombre, no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, leemos acá en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a leer también, hermano, el Señor Jesucristo se identifica para corregir una herejía que decía que el Señor Jesucristo era creado. El Señor Jesucristo es desde el principio. Y vamos a leer también Juan 1:4. Entonces, vamos a leer Juan
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Perdón, hermano, vamos a leer San Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, hermanos, vemos acá que dice, en el principio era el verbo. El verbo es el Señor Jesucristo. El verbo se utiliza para yo, tú, él, ellos, nosotros, vosotros, ustedes. Entonces, hermano, el verbo es para todos. Únicamente que el Señor Jesucristo nos dio libre albedrío. Usted decide, hermano, cómo quiere llevar su vida. Usted decide si quiere seguir creyendo mentira de Satanás o si quiere rendirse a Dios con alma, corazón y vida, hermano. La palabra de Dios es poder. Hermano, yo le voy a contar una experiencia que yo tuve hace unos años. Yo estaba durmiendo y me acuerdo tanto, aquí en Colombia hay días festivos y por lo general los corren al día lunes. Entonces el lunes es festivo. Y me acuerdo tanto, hermano, yo estaba durmiendo y yo escuché que me llamaba mi mamá y yo quedé sentada. Y yo bajé corriendo, le dije, mamá, ¿qué necesita? Entonces, cuando iba bajando, el Espíritu Santo me dijo, soy yo, póngase a orar. Entonces discerní que había un peligro. Yo pensé que el peligro, como ya he contado en otras emisiones, era con mi hermano. Que mi hermano tenía, estaba en peligro de muerte, porque a mi hermano lo siguió mucho la muerte. Tuvo una persecución tremenda. Bueno, yo pensé que era un peligro con mi hermano y le dije, mami, pongámonos a orar, David está en peligro, pongámonos a orar. Nos pusimos a orar. Hermano, mientras que yo empecé a orar, el Espíritu Santo me dijo, no ore por David porque David ya está cubierto. Las oraciones, hermano, mire el poder de la oración, hermano. Yo le presento a usted un evangelio verdadero. Un evangelio que me ha tocado vivirlo con mis propias experiencias, hermano. Yo aquí no le estoy contando a usted experiencias ajenas, porque nadie aprende con la experiencia ajena. Hermano, me dice el Espíritu Santo, van a hacer una masacre, y me mostró el lugar, aquí donde vivimos, Ciudad Bolívar. Hay muchos barrios que sus calles son pequeñitas y hay mucha entrada, mucha salida por todo lado. Y me muestra el lugar y empieza a mostrarme un hombre que dirigía la operación. Hermano, iban a hacer una masacre. Y el Espíritu Santo me dijo, van a hacer una masacre y van a caer cientos. Hermano, me puse yo a orar, a clamar, a suplicarle misericordia al Señor. A decirle, Padre, tenga misericordia de esas almas. Señor, por favor, ten misericordia, Padre. Tú eres un Dios de amor, un Dios que todo lo puede. Para ti no hay nada imposible. Hermano, y son cosas que solo son entre Dios y uno. Pero, hermano, la masacre no se realizó. Dios puso su mano de poder. ¿Cómo supe que eso había sido de Dios? Porque abajo, Ciudad Bolívar tiene mucha loma y pues más abajo un poco más plano. En un barrio cercano mataron a un muchacho, a dos muchachos. Entonces yo le dije, bueno, Señor, ellos por qué murieron si tú pues tuviste misericordia de los otros? ¿Por qué ellos se murieron? Y el Señor me contestó, no, ya ese era el tiempo de ellos. Mire, hermano, así como Josué detuvo el tiempo, si usted fuera un hermano responsable, un cristiano responsable, hermano, un cristiano de oración y de ayuno, mire, hermano, Colombia no estaría como está. Colombia no la azotaría tanto el caballo. En Colombia opera el caballo rojo, hermano. Yo se lo digo en el amor del Señor.
Mire, hermano, pelee esas guerras espirituales. No sea que cuando usted llegue al tribunal del Señor Jesucristo, hermano, y le diga, mire, allá había un joven, allá había una mujer, allá había esto, usted no le habló. Esa vida, fulano de tal o fulana de tal que usted conocía se perdió porque usted no le habló, porque usted esto, porque usted lo otro, hermano. Usted no tiene temor del Señor. A esos que predican, que se dicen ser profetas, que Dios les habla en fornicación, en adulterio, el pecado oculto en la iglesia, hermano. Arrepiéntase, hermano. Se lo digo en el nombre del Señor Jesucristo. Arrepiéntase, hermano. Con dolor en mi corazón se lo digo. Porque se está usando la artimaña de Satanás en la iglesia. Se han infiltrado, hermano. Muchos murmuradores, hermano. No vaya a la iglesia a criticar. Los espíritus que operan en la iglesia, no vaya a la iglesia a criticar ni a chismear, hermano. Vaya a la iglesia a alabar a Dios, porque dice la palabra, mi casa es casa de oración. Hermano, vaya a la iglesia a aprender del Señor Jesucristo. Y si no, hermano, siempre le recalco, siempre le digo, usted tiene su Biblia, escudriñela, hermano. Si usted le queda mucho tiempo libre, hermano, mire, lea la Biblia 2, 3, 4, 5, 6 veces, 10, las veces que usted pueda, hermano. Hermano, a mí no me queda mucho tiempo, pero mi tiempo, yo le dedico mi tiempo al Señor. Y como siempre digo, hermano, yo me levanto a las 12:30 de la madrugada a orar. Hermano, no rebajo la hora, nunca rebajo la hora y cuarto, aunque sea, hermano. Eso es lo mínimo que usted como cristiano debe orar, hermano. Escudriñar la palabra, hermano, cómase este rollo, hermano, cómase el rollo. Porque si usted no escudriña la palabra, entonces mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. En esta hora, hermano, vamos a orar. Señor, yo te pido perdón, amado Dios. Me humillo a pedir perdón por cada hombre, por cada mujer, por esos que se hacen llamar profetas, Padre, que enseñan mentira al pueblo, que lo enseñan a fornicar. Señor, ten misericordia. Ten misericordia, papito Dios. Levanta tu remanente, Padre. Ese remanente que te alaba en espíritu, en verdad, Padre. Ayúdanos a orar fervientemente como Elías, Padre. Oh Señor amado, ayúdanos, Padre, a amarte el espíritu en verdad. Que el primer amor eres tú, Padre. Que si tenemos que dejar algo, Padre, y lo dejemos, amado Dios. Porque tú lo llenas todo en todo. Tú lo llenas todo, Padre. Señor amado, ayúdanos, Padre, a dejar esa vida de pecado, Padre. Esos deseos carnales, Padre. Señor amado, porque dice tu palabra que todas las cosas no son lícitas, pero todas no nos convienen y no nos dejaremos dominar de ninguna de ellas. Porque lo que a usted lo domina, hermano, hermana, ese es su Dios. Y sepa que la Biblia dice, el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Entonces, hermano, arrepiéntase. En el nombre del Señor Jesucristo, arrepiéntase, humíllese, pídale perdón a Dios para que Dios lo levante, lo restaure. Dios es el único, hermano, que no nos critica cuando venimos a Él. Él es el único que nos da su mano y nos levanta. Él es el único que fortalece. Él es el único Padre que fortalece las rodillas del débil. Él da fuerzas a que no tiene ninguna. Él levanta al caído. Él está esperando, hermano, a que usted se arrepienta. Arrepiéntase, hermano, por favor, en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, toca esa mente, ese corazón, ese espíritu, Padre. Tu palabra es más cortante que toda espada de 2 filos y no vuelve vacía, sino quiera lo que yo quiero y será prosperada para lo que la envíe. Señor amado Padre, sea tu poder, sea tu gloria.
Así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar, producir, da semilla al que siembra, pan al que come. Así será toda palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello para lo que la envíe. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, porque aquellos ignoran voluntariamente que en tiempos antiguos fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. No peque voluntariamente en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. El pecado, Padre, trae la fornicación, el adulterio, todo pecado escondido, Padre. Ato, ligo, encadeno, todos los espíritus inmundos los lanzo a lo profundo del abismo, Padre. Señor amado, Padre, corta, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús de Nazaret. Caen todos principados, caen todas potestades, todos gobernadores de maldad en las regiones celestes. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, Padre, porque el cuerpo bien concertado y unido por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre, Señor amado, sea tu poder, sea tu gloria, seas tú obrando, seas tú manifestándote. Consume la hora de tinieblas, todo espíritu de Jezabel, todo espíritu de Balaam, lo ato, lo ligo, lo encadeno, lo mando morir a lo más profundo del abismo, de donde nunca más podrá salir, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás obrando milagros, prodigios, aunque no pueda haber, tú estás obrando. Amado hermano, si usted está escuchando por primera vez, yo le invito a que acepte al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador personal. Repita después de mí. Amado Dios, te acepto como único y suficiente Salvador personal. Entrego mi vida a ti, para que tú la guíes, para que tú me guardes, para que tú me ayudes a andar por la senda de justicia. Ahora voy a orar por usted. Señor, mira cada vida, mira cada alma, mira cada hombre, mujer que ha hecho esta oración. Aún el que se quiera reconciliar con el Señor, la haga. Señor, yo presento cada hombre, cada mujer que va a hacer esta oración. Yo no los conozco, pero tú sí, Padre. Señor, envía hombres, mujeres llenos de ti, Padre, para que ayuden a esas personas a perseverar en tu camino. Porque dice tu palabra que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino poder para salvación. Gracias, amado Jesús. Amén y amén. El Señor lo continúe bendiciendo, hermano, hasta una próxima oportunidad.